buenos días, bienvenidos a Regiones. Voy a conversar con Alfredo Gómez, biógrafo del doctor José Gregorio Hernández. Van a cumplirse 100 años, ¿no? Exactamente, De su sí. muerte. Es correcto, sí. ¿Y usted qué sabe de eso? Bueno, hay ¿Qué algunos nos detalles, puede, un poquito nada qué más. nos puede decir? Como no, con Usted que mucho sabe gusto. mucho de la biografía de José Gregorio. Sí, bueno, son más de 30 años estudiando su vida, pues algo se ha aprendido. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que aprender de él. Ese día de su muerte está rodeado de varias cosas interesantes. Un año antes que él muriera, se muere su hermano Pedro Luis. Y en el velorio de su hermano, él se dirige al sacerdote y le dice: este año le toca a Pedro Luis, pero el año que viene me toca a mí. No, caramba. Y entonces el sacerdote lo ve así y le dice: como chiste es de mal gusto. Y él le contesta: bueno, ya se verá. Eso fue en el 1918. En 1919, su hermana, que había escuchado esa conversación también, vivía preocupada por eso que había dicho José Gregorio en el velorio de su hermano. Y entonces, José Gregorio muere precisamente el 29 de junio, que se van a celebrar 100 años. Ese es un hecho. Las personas dicen que predijo su muerte. Es probable. Y luego, ese mismo día se estaba celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pero hay un dato más curioso. Cuando él sale de su casa es porque llaman por teléfono y la atiende su hermana Isolina esa llamada, donde estaban solicitando el servicio de un médico para una persona que estaba enferma, pues que necesitaba de su atención. Y su hermana no quería que él saliera de casa, que él quería que se quedara en casa descansando. Pero es bueno saber que José Gregorio tenía 3 hermanos, tres familiares que eran médicos, un hermano y 2 sobrinos. Los sobrinos eran Temístocles Carballo Hernández y Inocente Carballo Hernández, y su hermano, se me escapa ahorita el nombre del hermano, que también era médico. Y su hermana Isolina le dice: voy a tratar de localizar a tu hermano o a tu sobrino para que no salgas, para que te quedes en la casa descansando, porque tú trabajas mucho. Y ella no quería que saliera, porque él trabajaba a pie, se recorría Caracas de lunes inclusive hasta sábado, generalmente era hasta viernes, pero también trabaja un poco el sábado. Y ella quería que descansara. José Gregorio tenía 54 años y medio. Entonces, ella empieza a llamar a sus sobrinos, pero no los logra localizar. Y José Gregorio está oyendo la conversación y le dice: hermana, déjalo así que yo voy a ver a la señora. Quedaba cerca de su casa, ahí mismo en La Pastora, donde estaba esa señora que estaba enferma. También le llega un amigo a visitarlo y le dice: oye, pero te veo alegre, José Gregorio, que te veo contento. ¿Será porque tú estás cumpliendo año de graduado? Y entonces le dice: no es por eso exactamente. Es porque ayer se acaba de firmar el Tratado de Versalles, lo que da como fin a la Primera Guerra Mundial. Y eso me tiene muy contento. Y te voy a confesar algo aquí entre nos, le dice. Yo he ofrecido mi vida por esa causa, para que finalice esa guerra. Bueno, y entonces él se va a ver al enfermo. En casa del enfermo, la señora que estaba enferma no tenía cómo ir a buscar la medicina y él se ofrece a ir a buscar. Y entonces él va a la farmacia a comprar esas medicinas a la señora. Le llega otra persona y le dice: ay, señor doctor, hay un niño que se cayó de un balcón
y está necesitando los servicios de un médico. Dice, bueno, ya yo voy para allá, llevo esta medicina y voy para allá. Entonces tenía prisa en ese momento de hacer esa diligencia y ir a ver a ese niño que se había caído. En ese instante, en esa esquina de Amadores, está llegando el tranvía. Está por estacionarse ahí el tranvía a bajar pasajeros. Los tranvías en aquella época bajaban, los pasajeros bajaban de ambos lados, tanto del derecho como del izquierdo. Y en ese momento, pues José Gregorio ve que viene el tranvía. Las calles de La Pastora, como mucha gente sabe, son calles angostas de aceras altas. El ruido del tranvía, que es metal de las ruedas con el metal de los rieles, produce bastante fuerte. Eso se produce ahí como una caja de resonancia. Él ve el tranvía y como llevaba prisa, dice, no, voy a pasar antes del tranvía, antes de que el tranvía me va a interrumpir el paso, pues. Y entonces él se tira a la calle con la intención de que el tranvía no lo detenga, pero no se da cuenta del carro. No es que no lo ve, es que tampoco lo oye por el ruido que hacía el tranvía, opacó al ruido del carro. Entonces cuando él ve el carro, bueno, ya lo tiene de frente, pues ya no se puede hacer más nada. Y lo golpea. Ese golpe no lo mata. Lo que lo mata a él es que él cae de espalda y se pega con el filo de la acera en la parte de atrás de la cabeza y se fractura el cráneo. Él empieza a botar sangre por la nariz y por los oídos. Y una persona que estaba delante del tranvía se baja. Ok, me lo cuenta en la otra parte. Perfecto. Continuamos, muy interesante, Alfredo. Bueno, le contaba que en la parte delantera del tranvía iba una persona que ve ese accidente, por decirlo así, en primera fila, pues, y se baja a socorrer a José Gregorio, porque José Gregorio era una persona muy conocida. El chofer, que era Fernando Bustamante, se para más adelante, se baja del carro, se dirige a la farmacia y grita si hay un médico por ahí. Hay un médico aquí, entonces no había, le dicen, bueno, lo mejor es que te lo lleves para el Hospital Vargas y allá lo puedan atender lo más rápido posible. Este señor que lo ayuda a Fernando Bustamante a meter a José Gregorio en el carro. Ese carrito era un carrito de marca Excel del año 1918. Y ese carrito... Nuevecito para la Sí, época. nuevecito. Y resulta que ese carrito no tenía asiento en la parte de atrás, solamente en la parte de adelante. Entonces, pues, imagínese usted, pues, era bastante incómodo que llevara a una persona en esa situación en que estaba José Gregorio totalmente desfallecido, y lo cargaron, lo metieron ahí y salieron inmediatamente hacia el Hospital Vargas. Al llegar al Hospital Vargas, no había médico, solamente habían pasantes. Estaba la madre, por casualidad, una beata hoy, la madre Candelaria de San José, y oye el ruido de que es lo que está pasando. Ella se acerca y ve que es José Gregorio y ella se arrodilla y pide por José Gregorio en ese momento. Fueron a buscar al doctor Luis Racetti porque no había médico, eran pasantes los que estaban ahí, pero ya cuando llega con el doctor Racetti, ya José Gregorio había fallecido. Bueno, más o menos ese... ¿Qué es la vida del chofer? Bueno, el chofer, del sí. vehículo. Sí, el señor Fernando Bustamante, para él toda la vida eso fue una cosa traumática. Primero porque él conocía mucho a José Gregorio Hernández y había atendido a su mamá y a sus hermanos, dándole su servicio profesional como médico, por supuesto, y se habían hecho amigos, a tal punto que él le había ofrecido al doctor José Gregorio Hernández que el hijo que iban a tener, él fuera su padrino. Le había dicho que su hijo, iban a ser compadre, pues, en pocas palabras. Y para él eso fue toda la vida
hasta que se murió. En su casa, pues tuve la suerte un día de ir con el padre Mendoza y mi esposa a visitar a la familia. Eso se hizo en el 2015, cuando José Gregorio estaba cumpliendo 150 años de su nacimiento. Y la familia nos contaba de que él no le gustaba que tocaran el punto de José Gregorio, sobre todo en las festividades conmemorativas, tanto su nacimiento como su muerte, que en ese momento, pues, ahí en esa casa no se hablaba, no se tocaba ese tema, ¿no? Para él eso fue muy fuerte, toda su vida, pues, Ahora le José pegó mucho. Gregorio muere, ¿cuántas horas después? Bueno, él muere, yo diría, como no hora, él muere a la media hora de estar de ahí, de llevarlo Al hospital Vargas. sí, no menos de media, a lo mejor 20, porque él iba agonizando. Ese golpe fue Pero letal. el carro venía a una velocidad, Sí, pero de todas porque formas, tenía que tener politraumatismo, ¿no? sí. Bueno, figúrese que él se le notan los morados en las piernas del golpe que le dio el parachoque, que fue lo que lo lanzó hacia la acera. Y él, lo que decía Fernando Bustamante, que era el chofer, es que en las declaraciones que dio cuando fue detenido por este hecho, él decía que él había sido la persona que había llamado a santo a José Gregorio Hernández, digamos, la primera persona en el mundo que había dicho que José Gregorio Hernández era santo. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué eso? Bueno, porque en las declaraciones de él, y están escritas en el expediente, él dice, nadie más que yo ha sentido la muerte de este sabio y santo, como lo fue el doctor José Gregorio Hernández. Entonces, como eso estaba escrito, él decía que él había sido la primera persona que había dicho que José Gregorio era un santo. Hay una anécdota con Juancho Gómez, Sí, hay una anécdota con Juancho Gómez, sí, cómo hermano no. del general Gómez. Sí, sí, señor. A él le llega un edecán de Gómez a buscarlo a su casa, pero lo busca cuando está en plena consulta con sus pobres. Él tiene la consulta en su casa, pues atendía en su casa, nunca tuvo consultorio privado. Y le llega este señor a buscarlo y le estaba preocupado y entonces le dice él, es que necesitamos su atención porque el hermano del presidente está grave. Entonces le dice, pero bueno, hubiera dicho eso antes, vámonos. Entonces se excusó con sus pacientes en ese momento y salieron a verlo. Él le hizo 3 visitas y las 3 visitas, el hermano Juancho, el hermano de General Gómez. General Gómez, Juancho Gómez, se mejoró y se curó. Y luego, entonces le dice el general al edecán, le dice, vaya a casa del general Gómez y entonces usted le paga los servicios, páguele lo que él quiera, porque la vida de mi hermano no tiene precio. Y fue. Entonces le dice, mire, doctor, aquí me manda el general para pagarle su servicio, ¿cuánto le debemos? Entonces le dice, bueno, fueron 3 visitas. Las 3 visitas son, cada visita son 5 bolívares, serían 15 bolívares. Eso es todo lo que usted me debe. Entonces le dice él, pero bueno, doctor, es el presidente, pida, no sé, me parece que está pidiendo muy poco por lo que... No. Mis consultas son de 5 bolívares. Son 3 visitas, son 15 bolívares. Bueno, Entonces él le da un billete de 20 y él le devuelve 5. Y ese decán dice que él quería mucho a José Gregorio, pero ese día sí se puso bravo con él. hablamos, ¿cómo está la causa, José Gregorio? ¿Va a santo, no va a santo? ¿Qué pasa?
Bueno, actualmente hay un milagro que recientemente se hizo, eso ocurrió a principios del 2018. Fue una niña en San Fernando que recibió un tiro en la cabeza, se le salió masa encefálica y la llevaron desde ese lugar hasta San Fernando. Y bueno, la mamá se arrodilló, pidió por eso, y resulta que la mamá, ella dice que vio a José Gregorio que le puso la mano en el hombro y le dijo, no te preocupes que tu hija se va a salvar. Estamos hablando de Yauzares Ortega. Exacto. Bueno, terminamos el programa. Lamentablemente, muy interesante, debió ser más, con un poquito más de espacio. Bueno, pero bueno, vamos otro a la día orden. seguimos hablando. Gracias, doctor Alfredo Gómez. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.